En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista o en nuestra versión impresa. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Notas del día. Reglamento de tránsito busca responsabilidad de conductores. El titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, afirmó que el nuevo reglamento de tránsito no apela a la buena fe de los automovilistas, sino a cambiar la visión al considerar el pago de una sanción como parte de una responsabilidad, y no solo para poder obtener la verificación. El funcionario expresó lo anterior en conferencia de prensa tras la publicación del nuevo reglamento que contempla un sistema que resta puntos en caso de cometer alguna infracción con penalizaciones, entre ellas amonestaciones, cursos en línea, un curso de sensibilización presencial o hasta 10 horas de trabajo en favor de la comunidad. El funcionario indicó que a partir del 22 de abril iniciará la resta de puntos a través del sistema de cámaras que tiene la ciudad y que antes se encargaba de realizar las fotomultas. Con información de Excelsior. Llega a Veracruz buquetanque venezolano con cargamento de combustible. Al puerto de Veracruz arribó el buquetanque Sandino, que zarpó a México el 6 de marzo desde el oeste de Venezuela, donde se ubica una refinería que llegó a ser considerada entre las más grandes del mundo, propiedad de Petróleos de Venezuela S.A., conocido como Complejo Refinador de Amuay. El buque zarpó con bandera panameña desde el 6 de marzo del municipio de Los Tanques, estado de Falcón, en Venezuela, y llegó a México cargado con gasolina desde el pasado miércoles 20 de marzo y posee una capacidad de carga de 490,000 barriles. Con información del dictamen. Inicia operaciones Parque de Carga Aérea y Logística. El Parque de Carga Aérea y Logística Matrix, en Tijuana, Baja California, inició operaciones. Este parque cuenta con un área aduanera, un recinto fiscalizado y servicios bancarios, así informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para facilitar el traslado de mercancías entre diversos países, ya que actualmente la aduana de Tijuana es la segunda con el mayor número de operaciones en México. Proyectos como este contribuyen al beneficio económico y social de la región, refirió Ricardo Peralta Saucedo, administrador general de aduanas del Servicio de Administración Tributaria, SAT. Con información de Énfasis Logística. Falta competencia en carga ferroviaria. La Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, concluyó que no existen condiciones de competencia efectiva en rutas del transporte ferroviario de carga para mover productos químicos del sur de Veracruz, ya que Ferrosur, Ferromex y Kansas City Southern de México tienen el poder del mercado para fijar los precios de este servicio. Dichas empresas tienen el poder de mercado suficiente para fijar los precios del servicio público de transporte ferroviario del cloro, óxido de etileno,
amoníaco anhidro y sosa cáustica, que salen de complejos industriales en 31 rutas investigadas, sin que los usuarios tengan posibilidad de negociarlas, dijo la autoridad investigadora de COFECE en un dictamen preliminar. Con información del norte. Año crítico para el transporte de carga. El robo al transporte de carga está constituyendo para los empresarios un verdadero dolor de cabeza, por los elevados costos que tienen que enfrentar derivado de la inseguridad en las diferentes carreteras del país. De esta manera, el traslado de mercancía vía terrestre o ferrocarril se ha convertido en una mina de oro para los delincuentes. La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, CAINTRA, reportó que el 44.7% de las empresas de la localidad sufrieron algún tipo de robo en las carreteras y zonas metropolitanas del país, reportando pérdidas, en su conjunto, por más de 120 millones de pesos mensuales. Con información de El Financiero. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo, su espacio y futura atención. Siempre para nosotros en Baja Ferris es un placer y un orgullo y un compromiso, además, platicar de nuestras experiencias, nuestros planes futuros y además en estos momentos tan complicados del país, exponer el escenario logístico motivo de esta reunión. Adelante. Bien. Quiero abrir con esta pequeña reflexión de que en el sector logístico actualmente podemos perder todos o ganar todos. En función de ello, mi conferencia, mi plática va a versar un poco sobre el entorno actual que está prevaleciendo en el país y una serie de recomendaciones o de acciones sugeridas de nuestra parte. Adelante. Adelante. Bien, el contexto actual del sector logístico en México. Aquí tenemos algunas cifras que están actualizadas. Bien, tenemos en primera parte lo que está sucediendo en nuestras carreteras. El año pasado hubo más de 20,000 robos al transporte de carga en México. Es una cantidad espeluznante y peor aún, lo que esto económicamente significó para las empresas transportistas, muchas de las cuales están aquí. 92,000 millones de pesos en pérdidas para el autotransporte de carga en México. Esto significa el 0.5% del PIB. Actualmente hay muchas empresas de seguros que ya no quieren asegurar la carga en algunos territorios y en algunas rutas de nuestro país. Y además el año pasado creció el robo al autotransporte de carga en un 300%. Estos son hechos, son datos, son números irrefutables, están en buenas fuentes, los tienen las cámaras empresariales. Adelante. Por otro lado, tuvimos 11,883 accidentes de carreteras, ¿verdad?, de los cuales 5,046 correspondieron al transporte de carga. Y estos accidentes significaron 60,000 millones de pesos en el año. Adelante. ¿Qué otros factores estamos enfrentando actualmente? Bueno, el primero de ellos es una saturación de carreteras, la cual podría agudizarse si se dieran algunos cambios en la reglamentación para el transporte de carga. Hay un desgaste de las carreteras, consecuencia de la saturación, ¿verdad? Tenemos un cierre constante de carreteras por paros de diversas circunstancias. El factor de contaminación, un gasto operativo creciente, motivado por ¿qué? Costos de casetas, costo de combustible, remuneraciones de operadores, que también están relacionados con nuevas regulaciones, una regulación que ya existe, la norma de tiempos de conducción, que no está implementada totalmente en razón de que no existe la cantidad de paraderos seguros necesarios para que nuestros operadores descansen. Y un factor relacionado con la falta de operadores. Al año pasado existían un déficit de 50,000 operadores en el país. Con algunas situaciones que están sucediendo, este déficit de operadores está creciente. Hay mucho operador que se está
yendo a trabajar a Estados Unidos. Hay mucho operador que se vio atraído por el esquema de transporte de las pipas. Entonces, esto está creciente. Entonces, tenemos un problema de saturación de carreteras, un problema de costos crecientes, un problema de falta de mano de obra, agudizado con que ahora los operadores tienen que descansar de acuerdo a normatividades internacionales. Entonces, esto hace que sea un escenario verdaderamente complicado para quienes estamos en el sector de logística. No hay operadores, los que hay son caros, los que los trabajas bien se te van al extranjero. Está el problema de la inseguridad en carreteras. Entonces, la verdad no es un escenario muy optimista. Adelante. Entonces, ¿qué alternativas hay? Bueno, tenemos una alternativa con el transporte ferroviario, el cual está limitado a la infraestructura que existe en el país de vías férreas. Tenemos la parte del transporte aéreo, que está limitado a ciertas características. El transporte aéreo es un transporte muy rápido, sin embargo, es muy costoso y además limitado en capacidad. Y por otro lado está el transporte marítimo, que la propuesta o parte de lo que vamos a versar aquí en esta plática es sobre el transporte marítimo de corta distancia. Adelante. Finalmente, en este escenario, como si no fuera poco el tema de inseguridad, de falta de operadores, de costos crecientes, etcétera, tenemos cuáles son las necesidades de los clientes. ¿Qué quieren los clientes ahorita? Bueno, los clientes quieren que haya menos costos y mayor ahorro. Una situación bastante difícil de cumplir. Mayor volumen en menos tiempo. Tener mayor eficiencia y, en resumen, tener mejores resultados. Lo cual nos lleva a algunos retos que tenemos en la industria del transporte. El primero es, comentaba yo como socio de Canacar, que creo que estamos haciendo muy bien el trabajo, la chamba de profesionalización de los operadores. Creo que cada vez hay operadores de los camiones más profesionales. Se están abriendo centros de capacitación en diversas partes del país, están haciendo una universidad para operadores en Monterrey. Entonces, creo que vamos por muy buen camino. Sin embargo, nos ha faltado trabajar en la parte de profesionalizar al empresario, ¿verdad? Esa parte, conjuntado con que hay muchos tabuladores de precios en la industria, pone un escenario sumamente complicado. Nuevamente, parte del entorno que nos está agobiando ahorita con cambios de legislaciones, impuestos, incrementos de combustible, inseguridad, etcétera. Falta de profesionalismo, y me incluyo como empresario del autotransporte, y además que cada cliente tiene tabuladores muy diversos en la industria, lo cual también genera que haya variaciones de calidad de servicio y que en algunos casos con servicio excelente no es reconocido. Adicional a ello, pues bueno, el gran reto es ofrecer una oferta integral de servicios. La empresa que yo represento es una empresa naviera, tenemos una filial de transporte terrestre, carretero, y bueno, aquí se trata de buscar una integración de servicios. Ahorita les voy a platicar de algo que acabamos de lanzar. Y finalmente, pues que como que estamos muy confundidos, tanto los oferentes del servicio como los demandantes del servicio, usuarios, clientes, en cuáles deben ser esos calificativos del servicio. Realmente si no logramos poner en orden cuáles son los KPIs, los indicadores de eficiencia, difícilmente eso le podamos dar valor, y si no se da valor no se le puede cobrar al cliente. Entonces esto creo que es un panorama entre lo que vimos del entorno más estos retos, creo que nos dan una idea de lo complicado que está el sector. Adelante. Entonces, desde hace alrededor de 4 o 5 años, bueno, en el caso del ferrocarril, pero en el caso del transporte carretero hace 8 o 10 años, nosotros iniciamos con un proceso de ampliar la plataforma de servicios de la naviera para ofrecer servicios multimodales. Adelante. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, la tendencia es que el traslado de mercancías cuente con servicios integrales que no solo se limiten al transporte, sino al control de inventarios, el almacenaje, la entrega
recabar evidencias y todo eso en beneficio de que quien brinda el servicio lo pueda cobrar a quien se lo tiene que cobrar. Adelante. Entonces, hace poco que estuve en una conferencia, en una reunión con la Coordinación de Puertos y dentro del plan que tiene nuestro actual gobierno, salió un tema que se llama la Marina de Cuarta Transformación. ¿A qué se refiere este tema? Me llamó mucho la atención el nombre, ¿no? Y ya anda circulando en medios. Bueno, esto se refiere, entre otras cosas, a utilizar estos tremendos litorales que tenemos en nuestro país. Esto va aparejado con una reflexión importante. Actualmente México, según algunos analistas, es la economía número 13, para otros es la 14 o la 15, algunos la 12 a nivel mundial. Es decir, estamos muy cerca de las grandes ligas. Y se dice que hagamos lo que hagamos, México va a seguir avanzando porque tenemos un vecino que prácticamente nos cobija económicamente con su demanda de insumos. ¿Qué quiere decir esto? Que somos ya un país que estamos inmersos en grandes ligas y que debemos de pensar como grandes ligas. En los países civilizados, logísticamente hablando, las grandes distancias las recorren los trenes y los barcos y las cortas distancias las recorren los camiones. Aquí en México todavía seguimos recorriendo grandes distancias en camión. O sea, todavía hay camiones que van de Monterrey a Mérida, camiones que van desde la Ciudad de México hasta La Paz. Entonces, estamos desaprovechando más de 11,000 kilómetros de litoral que tenemos, donde tenemos además una infraestructura de 17 estados con litorales y más de 117 puertos y terminales navieros. Es decir, estamos sentados en la caja fuerte, pero no sabemos la combinación, ¿verdad? Es increíble que todavía haya mercancías que se producen en Mexicali o en Tijuana y se vayan por carretera hasta Guadalajara o hasta México o hasta Monterrey o incluso a la península de Yucatán. Entonces el alcance de esta plática es precisamente proponer alternativas que están direccionadas además no solo a ese concepto de Marina de Cuarta Transformación, sino a lo que está sucediendo en el mundo. En el mundo las grandes distancias las recorren los trenes y los barcos, no las recorren los camiones. Adelante. Y aclarando una cosa, porque pues bueno, hay compañeros transportistas aquí y alguien dirá que se trata de sustituir un medio por otro, ¿no? No es así. La propuesta concreta aquí es que los medios seamos complementarios. Yo traigo un caso de éxito aquí y estamos recientemente iniciando otro caso de éxito donde en la suma de varios medios de transporte, varias empresas, se ha logrado proporcionar al cliente final y al usuario una solución más rápida, más eficiente, menos costosa y más ordenada. Adelante. ¿Qué implica esto? Bueno, es una nueva oferta multimodal. Con mucho orgullo les digo, después de más de 5 años de gestiones y de negociaciones con Ferromex, logramos arrancar la semana pasada un corredor intermodal, donde desde Ciudad de México, Guadalajara, Silao, llegamos a pie de barco a Topolobampo, con chasis, con el contenedor intermodal de Ferromex de 53 pies, lo subimos al buque, llega a La Paz, a Pichilingue, el puerto de Pichilingue, y lo llevamos a descargar en el estado de Baja California Sur y regresamos al contenedor vacío. Es una solución que ofrece una alternativa para quienes están en el centro del país o en el occidente y que no quieren recorrer los más de 1,000 kilómetros que hay que recorrer para llegar a un puerto. Adelante. En función de esto, se generan algunas ventajas importantes con el transporte. ¿Sí? Aquí el tema en este ejercicio es que necesitamos fortalecer las relaciones entre empresas. En el caso del intermodal, participa la figura del IMC, que es la figura que puede comercializar los servicios de Ferromex, el cual se encarga de la relación con el cliente y de la primera milla. Luego se sube el ferrocarril,
llega al puerto. En el puerto nosotros hacemos la maniobra para subir el chasis, la subimos al barco, en el barco hacemos la última milla. Entonces intervienen muchos elementos y aquí el punto crítico o lo que pudiéramos llamar la clave del éxito es que podamos eficientar las relaciones comerciales entre todos y que no nos veamos como empresas competidoras. Adelante. ¿Le puedes dar otra lámina adelante, por favor? Más. 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 Este es un caso de éxito que tenemos ya 3 años implementando, donde estamos operando un servicio para Walmart con todos estos entes aquí, ¿verdad? Nosotros, bueno, Transportes Monroy Chabón TMS recoge la mercancía de Walmart en un CEDIS, la lleva al puerto, nosotros la subimos al barco, nosotros entregamos en la península con evidencias en tiendas. Quienes manejan retail deben de saber lo complejo que es manejar el sector de retail. Regresamos las evidencias que correspondan o las devoluciones de mercancías que se generen con nuestra transportadora terrestre que tenemos y se hace todo en una sola factura para Walmart. Sumando una empresa terrestre en el macizo continental, otra en Baja California Sur, la naviera y todos respondiendo en el mismo canal. Cualquiera diría que en un esquema como este sonaría, oye, si intervienes tantos, ¿cómo puede ser más eficiente que si interviniera solo uno? Bueno, lo que sucede es que yo como transportadora Geos, que es nuestra filial terrestre, soy muy ineficiente en el macizo continental. Yo no tengo patios aquí, no tengo operadores, no tengo base y además no conozco, me van a pegar una novatada. Y también para Monroy, en Baja California Sur, es muy ineficiente, no conoce el sector, no conoce el territorio. Entonces, en la suma, logramos ofrecer un muy buen producto. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita con la alianza del ferrocarril y el barco? Donde ya no estamos hablando de un servicio básico, sino transporte carretero, la primera milla para llegar a ferrocarril, transporte ferroviario, barco y nuevamente transporte carretero en la última milla. Y el contenedor regresa vacío a la terminal de Topolobampo y ahí se acaba el servicio. ¿Qué sucede con quien está en el transporte carretero? Llega a Topolobampo o a Mazatlán y tiene que ponerse a buscar carga para poder volver a regresar a su punto de origen, que generalmente es esta ciudad. O sea, le vas a volver a meter 960 kilómetros de vacío. Entonces, son el tipo de soluciones integrales que es lo que estamos proponiendo. ¿Me regresa la lámina, por favor? Nosotros estamos haciendo esto a través de, 5 buques con 3 destinos en La Paz, Mazatlán y Topolobampo y con las 2 rutas, ¿verdad? Estamos moviendo más de 2 millones de toneladas al año. Esto nosotros lo manejamos en metros lineales, estamos hablando prácticamente 1.700.000 metros lineales de carga. Para atrás, por favor. Atrás. Atrás. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Y disculpen la falta de orden, lo que pasa es que luego se me prendió ahí cambiar un poquito la presentación. Bueno, la primera es que es seguro. En el robo, en el sector marítimo no tenemos robos, ese es un hecho, ¿verdad? Esto es una parte un poco soñadora, pero les puedo decir que cada vez hay más empresas que están volteando a ver esto, la contaminación ambiental. No neguemos que nos estamos acabando en nuestro país. Y esto no es solo en la contaminación que genera un camión, sino la contaminación que se genera al destruir una carretera, al saturarla. La otra parte es que no existen bloqueos carreteros y hay un fuerte ahorro operativo. Si a esto le agregamos, y aquí es donde entra esa parte de profesionalización del empresario, porque el ahorro operativo siempre se ve en función de dinero, también hay que verlo en función de la cantidad de personal. Nosotros estamos ya muy avanzados en un proyecto de
de una ruta marítima de Veracruz a Progreso. Y bueno, nos hemos dado cuenta que esta parte del ahorro operativo está limitado a la parte de dinero, sin pensar en el recurso humano y sin pensar que un camión que está en México y que va a ir a entregar a Mérida se va a tardar entre ida y vuelta y descarga en la península, se va a meter 6 o 7 días. Y eso sin contar todavía la norma de fatiga de operadores. Entonces eso también es un ahorro. El detalle es que no lo tenemos todavía cuantificado. Nosotros como empresarios no hemos aprendido a decir, oye, un camión que se mete una semana recorriendo 3,000 kilómetros y ganando 45,000 pesos, pues la verdad es que estamos regalando el dinero. A eso me refiero con este esquema donde nosotros queremos o proponemos más bien una serie de alianzas con ustedes transportistas, en este caso ya lo logramos con Ferromex, y donde tendrán que interactuar muchos actores del mercado como son los puertos y las autoridades. Adelante. ¿Qué implica esto? Bueno, son servicios marítimos y multimodales, que esto podría, o más bien representará una mejora continua en la distribución logística y el uso eficiente de los recursos. Adelante. Sí, adelante. 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 Aquí el tema, y esto es algo que necesitamos voltear a ver al mar. Estos 11,000 kilómetros de litoral, creo que los tenemos desperdiciados. No hemos podido encontrar, cambiar un poco nuestra forma de pensar y entender que no es imprescindible que todo lo hagamos por carretera. Adelante. ¿Sí? Adelante, por favor. Bien. Este es nuestro proyecto de este año. Consiste en una operación de Veracruz a Progreso. Lo anunciamos el año pasado, lo planteé yo el año pasado. Recibimos elogios, críticas, amonestaciones, gente que cree en esto, gente que no lo cree. Lo que hicimos posterior prácticamente al foro de ANTP en Cancún fue hacer un estudio de mercado para dimensionar qué sucede aquí en esta parte. Entonces logramos hacer un punto de control en la península de Yucatán donde pudiéramos revisar qué entra y qué sale a la península y en qué proporciones y de dónde viene además. Y bueno, nos fuimos con un número impresionante, es un área que está creciendo, tiene un tremendo desarrollo turístico, hay mucha gente que se está yendo a vivir para allá, hay mucha construcción, sigue creciendo. Hoy por hoy Cancún tiene el principal aeropuerto de México en vuelos internacionales, es el segundo o tercero aeropuerto de importancia de nuestro país. Y bueno, esta es una zona con un crecimiento súper dinámico que se parece mucho a esta zona que nosotros trabajamos. Lo que pasa es que esta es 5 veces más chica que aquella. Entonces nos dimos a la tarea de ver qué modelo de servicio pudiéramos implementar. Evaluamos 3 puertos, Altamira en Tamaulipas, Tuxpan en Veracruz y el puerto de Veracruz. El puerto de Altamira, pues bueno, tiene el gran inconveniente, tiene la gran ventaja que está muy cerca de Monterrey y de Coahuila, que son centros productores del país, pero tiene el gran inconveniente de que es un área muy peligrosa, además de que sus facilidades operativas son un poco limitadas. Tuxpan tiene un gran atractivo porque es el puerto que está más cercano a esta ciudad. El problema es que en Tuxpan teníamos que irnos sobre un esquema de servicio por contenedor y los contenedores, pues bueno, no hay una cultura hoy en nuestro país de transporte marítimo en contenedores de cabotaje. Es decir, nadie lleva, en este servicio que tenemos en el Mar de Cortés, nadie lleva contenedores, es pura carga rodada. Entonces, bueno, vamos a meternos con carga rodada en Tuxpan, pues resulta que no cabe el barco. Y además tiene un problema que esto también estamos pensando en quién lo va a pagar, ¿no? No hay regresos, no hay carga en Tuxpan. Entonces, los camiones iban a regresar de vacíos
de Tuxpan a México y de Progreso a Tuxpan también, muchos de ellos vacíos. Entonces nos abocamos al tema de Veracruz Puerto. Veracruz Puerto no está tan cerca de la Ciudad de México, pero tiene la gran ventaja de que sí cabe un ferry y de que podríamos manejar un esquema de servicio de carga rodada y donde podríamos entonces pensar, aquí sí hay regresos. Tú te puedes subir al barco en Veracruz, ir a descargar a Mérida y regresar a Veracruz a cargar, y esta tarifa que un cliente paga de Veracruz a Ciudad de México es muy similar o mayor incluso que la que están pagando de Mérida a México, aunque no lo crean. Y empieza a hacer un poco de sentido este tema. ¿Dónde estamos detenidos? Bueno, estamos detenidos en un aspecto de infraestructura en los puertos que vamos liberando, un aspecto del esquema de aduanas. México queremos el cabotaje, pero necesitamos para ello estar preparados para el cabotaje. ¿Por qué? Porque no me puedes detener un camión en una aduana. Se necesita que exista un carril expreso o un carril único para ello, que también debo decirlo y reconocerlo que hay muy buena actitud de las autoridades para ello. Este negocio, este servicio lo pensamos iniciar para para el segundo semestre de este año. Adelante. Sí, adelante. Bien, por mi parte me quedan algunos minutos, pero quisiera dedicarlos más a un diálogo que a seguir con un monólogo. Muchas gracias. Toda la información en logística del transporte solo por ANTP Live. ¿Sabías que? El programa de verificación vehicular de la Ciudad de México opera semestralmente de forma centralizada. El programa de verificación vehicular obligatorio de la Ciudad de México opera semestralmente de forma centralizada y determina las emisiones contaminantes de los vehículos matriculados en la Ciudad de México. Esto a través de un sistema centralizado que detecta altas emisiones contaminantes o a través de pruebas de aceleración simulada en dinamómetros y fallas en el sistema OVD. La información generada durante las pruebas es enviada al sistema central y los resultados se imprimen en el centro de verificación con la validación del sistema, sin posibilidad de que sean alterados por los operadores del centro de verificación. Tanto el hardware como el software son desarrollados por la SEDEMA. Con información de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. La cápsula. Así funcionan las fotocívicas. Desde hace unos meses se había dado a conocer que las fotomultas, como se conocían anteriormente, dejarán de existir para dar paso a las fotocívicas. Una nueva medida que pretende crear más conciencia en los conductores, educar a los mismos y a la vez ayudar a la comunidad gracias a las sanciones que implica este sistema, además de reducir el número de accidentes, muertes y lesionados que se registran cada año en las calles de la Ciudad de México. Para entender cómo funcionan las fotocívicas, hay que saber primero que a partir de que entre en vigor este nuevo reglamento de tránsito el 21 de abril de 2019, todos los automovilistas contaremos con 10 puntos. Estos 10 puntos están atribuidos a las placas de cada auto y no a la licencia del conductor, como sucede en otros países. Por cada infracción que cometamos, se nos quitará un punto, y acorde al número de puntos restantes en nuestras placas, seremos acreedores a la sanción correspondiente. En el caso de ser sorprendidos circulando 40% más rápido sobre el límite de velocidad asignado en una vía, se nos quitarán 5 puntos. Las fotocívicas funcionarán de una forma similar a las fotomultas. Habrán cámaras y radares colocados en distintas vías que estarán preparados para captar las placas de los autos que incurran en alguna falta. Sin embargo, cabe mencionar que además de las fotografías, también los oficiales de tránsito podrán quitar estos puntos si se nos sorprende incurriendo en una falta al reglamento de tránsito. Tanto por repetición de exceso de velocidad como por faltas en específico, podrás perder puntos en tus placas. Las sanciones irán desde hacer cursos en línea hasta hacer trabajo comunitario. Si ustedes están interesados en conocer más al respecto,
Pueden consultar la página de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el apartado de Reglamento de Tránsito. Con información de Motor Pasión. Uptime es el tiempo efectivo de trabajo de una unidad, pero para nosotros es mucho más. Uptime es tener 85 puntos de servicio a lo largo del país, una financiera, una aseguradora y toda una compañía esperando para poder servir a nuestros clientes en cualquier momento. Uptime es internacional. Agradecemos a Navistar y Kenworth, patrocinadores de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. No sé si tengan alguna pregunta, duda, sugerencia o amenaza incluso. Gracias, buenas tardes. ¿El puerto de Ensenada se ha considerado para alguna ruta alternativa, digamos, de Ensenada a Guadalajara? Desde luego hay un potencial en ese tipo de sectores. No es un mercado que hemos dimensionado en razón de que la masa crítica o de población es muy pequeña. La verdad lo desconozco. No sé qué tanto tráfico pudiera haber entre Ensenada y Guadalajara. Sí me queda claro que hay una oportunidad de negocio para esquemas de cabotaje con contenedores de corta distancia. Eso pudiera ser, ¿verdad? Nosotros nos fuimos por el otro lado, por el Golfo de México, en el sentido de que allí vemos que estamos en un sector, Península de Yucatán, que es un sector demandante de mercancías, más que productor. Se parece mucho a Baja California Sur, ¿verdad? Nos fuimos también en el sentido de la gran distancia que hay que recorrer, ¿verdad? Yo no sé, es un tema interesante, qué tráfico pudiera haber de contenedores de Ensenada hacia Manzanillo y cuya mercancía final fuera Guadalajara. Esto encierra otro reto, es una pregunta muy interesante. No tenemos información en México. Es decir, mucho lo trabajamos a ciegas o tenemos que poner a investigar o tener que recurrir a fuentes de información cuya confiabilidad pues es muy cuestionada y muy limitada, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. De acá de este lado, a la izquierda. Perdón. Oye, ¿qué tanto les afecta a ustedes la temporada de ciclones en el servicio de los ferries? ¿Y cómo podría, vamos a decir, en el caso acá de Progreso, pues en el Golfo y es cuando van ustedes a iniciar precisamente en la temporada de ciclones? No sé qué hayas pensado al respecto. Es una muy buena pregunta y es todo un verdadero reto. Nosotros en el Mar de Cortés operamos con frecuencia diaria y tendremos interrupción por servicio, por cuestiones climatológicas, exagerando, 5 días al año. Exagerando. Efectivamente, y no es tanto el problema en Progreso, sino en Veracruz Puerto. En Veracruz Puerto hemos dimensionado que esto implicaría probablemente entre 10 y 20 días al año. Esa es una situación. Contra el clima no podemos hacer, con lo que sí podemos hacer es con la comunicación al cliente. El cliente sí sabe que eso puede suceder, ¿verdad? Esto también se puede contrarrestar un poco con el tipo de embarcación que se maneje y las condiciones de infraestructura del puerto para que soporte en un momento dado los famosos nortes de Veracruz. Pero sí creo que en el mejor escenario sí deberíamos estar pensando nosotros en una suspensión de servicio de 10 días al año quizás. Es correcto. Ante eso creo que no hay defensa, es como la base por bolas, no hay para dónde te muevas, ¿no? También hay que decir que, bueno, esas interrupciones de servicio marítimo se dan también en vía carretera, con las inundaciones, y son probablemente con mayor frecuencia, ¿verdad? Aquí la clave de este servicio es que nosotros estaríamos iniciando con un servicio 2 veces a la semana. La ruta como tal, el mercado como tal, requiere una frecuencia de servicio diaria. Para hacerlo diario se necesitan 3 barcos y la inversión es majestuosa. Y todo el mundo nos dice, oye, está padrísimo, vamos adelante, etcétera. Y bueno, pues el mundo está lleno de buenos deseos, ¿no?
O sea, mientras no chilla la caja no ha pasado nada, ¿verdad? Pero creemos que ahorita nos estamos anclando con algunos grandes usuarios que soportan el hecho de que se opere solo 2 veces a la semana. Esto yo creo que va a empezar a eclosionar el servicio, porque hay una masa de volumen bastante interesante y además existe la necesidad. Quienes recorran, tengan servicio hacia la península de Yucatán, y es otro de los factores que se parece mucho a la península de Baja California Sur, son rutas de castigo. Nadie quiere ir para allá. El que va para allá es porque, bueno, te voy a dar el Monterrey-San Luis, pero necesito que me ayudes con el Monterrey-La Paz, ¿verdad? Y se empiezan a generar como monedas de cambio, ¿no? O sea, es un hecho que las distancias largas, independientemente de todo lo que digan los libros y que las distancias largas son de barcos y de trenes, es una realidad que al transportista no le interesa y no le es rentable recorrer 3,000 kilómetros, ¿verdad?, para un solo servicio. Sí. Guadalupe Aguilar, mucho gusto. ¿Qué tal, Wolf? Me parece muy interesante esta estrategia que ustedes están teniendo para el servicio multimodal nacional, incluyendo ferries, ¿no? Tengo 2 preguntas. Una es, ¿cuál es el tiempo de tránsito que hacen de Mazatlán a La Paz? Lo desconozco y me interesaría saberlo porque yo podría hacer números respecto a la eficiencia con el tiempo en tránsito de las unidades que hoy manejamos terrestres. Y adicional, ¿la salida que hacen en ferry tiene alguna supervisión aduanera? Hoy en día, ¿cómo hacen ese cruce, digamos, pues sí, en la costa, ¿no? Claro. Voy a pedir un poquito de ayuda. ¿Me ayudas poniendo el mapa? Una lámina que tenía un mapa ahí. Es de las últimas. Bien. Mientras que buscan el mapita. Ahí está. Bien. Digamos que en Mazatlán, alguien que venga del centro o de acá del noreste del país, aquí en Mazatlán se le abre un árbol de decisión, o subirse al barco o dar la vuelta a la península. Si le da la vuelta a la península son 3,600 kilómetros. A 50 kilómetros por hora pues son 70 horas. Si te subes al barco son 12 horas de Mazatlán. Y desde Topolobampo son 6. ¿Por qué es menos tiempo de Topolobampo? Porque son menos millas. De Mazatlán a La Paz son 240 millas náuticas, o sea, números gruesos, 500 kilómetros. Y de Topolobampo a La Paz son 120 millas náuticas, o sea, exactamente la mitad, ¿verdad? El siguiente tema es el tema de verificaciones. Bueno, hay revisiones de autoridades al llegar a Baja California Sur. Es un estado, gracias a Dios, blindado para la inseguridad. Entonces hay un filtro del ejército, hay un filtro de policía estatal y hay un filtro en ocasiones de la federal. Y para salir de Baja California Sur, que es todo un tema y que ha sido motivo de foros, etcétera, tienes que pasar aduana. Baja California Sur hace algunos años era declarada zona libre, teníamos un IVA menor al del resto del país y entonces hay una aduana en el puerto. Si ustedes van por avión no lo van a tener ese problema, pero en el puerto sí. Y se revisan los camiones e incluso se llega a revisar el equipaje de las personas. La otra parte de acá, esta ruta, bueno, de México a Mérida, estamos hablando de alrededor de 1,400 kilómetros, la misma cuenta, 50 kilómetros por hora, no creo que puedas dar más, ¿verdad? Vas a hacer 40 horas, 45 horas. Esta embarcación va a ser 30 horas. ¿Cuál es el modelo de servicio? Bueno, tú llegas a Veracruz, me dejas tu remolque, yo lo subo al barco, 30 horas en el barco, 30 horas que tú no tienes operador, llega a Progreso y en Progreso se hace el arrastre de la última vía, ya sea por parte nuestra o por parte del dueño del remolque o por parte de algún aliado estratégico de Yucatán, los cuales ya tenemos. Y entonces tu chofer, en lugar de estar recorriendo en una semana ida y vuelta desde México hasta Mérida, va a estar recorriendo a Veracruz a dejar remolques cargados y traérselos cargados, porque en Veracruz sí hay carga, cosa que no sucede acá, ¿verdad? Entonces, creemos que es un modelo que lo sentimos muy interesante, muy sólido. Sin embargo, bueno, tenemos variable del clima, es un tema interesantísimo.
Y la verdad es que pues el clima no tiene palabra, o sea, nos hemos metido a estudiar cuántos días se pudiera suspender el servicio aquí. Todo el mundo, quien haya estado en Veracruz y que le haya tocado un norte, sabe lo que eso significa. Te paraliza el puerto, ¿verdad? Entonces, eso es la situación. ¿Sí? Aquí hay una última. Perdón. ¿Qué tal, Alberto? Una pregunta. ¿Cuánto costará el metro lineal de ahí de Puerto Veracruz a Progreso en tu nueva ruta? Ya tenemos itinerario y tenemos tarifas. Estamos hablando un remolque de 53 pies. Estamos hablando, si mal no recuerdo, sobre 26,000 pesos el viaje redondo. Puerto. Tenemos también ya, y con todo gusto te lo puedo compartir, ya modelos de tarifa de puerta a puerta o bien de puerto a puerta, porque habrá quien quiera esta parte de aquí, como es el caso de algunas empresas de mensajería que lo quieren hacer ellos. Y esta parte de acá, pues tienen ellos algún aliado estratégico en Yucatán que es el que lo debe hacer. O sea, no tenemos, esto tiene muchas versatilidades, desde un puerta a puerta, un puerto puerta o un puerto puerto, ¿verdad? Incluso el barco pensado es un barco similar al que tenemos en Baja California Sur ahorita, el México Star que acabamos de poner en operación. Es un barco con una capacidad de 2,500 metros lineales, números gruesos, 125 trailers. Ese sería el barco que se usaría para la ruta del Golfo, quizás un poco más grande, pensando en 3,150 trailers, con una duración de trayecto de 30 horas. Pensado en el esquema de manejar solo remolque, y aquí surge un aprendizaje muy interesante de las cosas que nada más te da la vagancia y andar en este tipo de eventos, ¿no? El caso de las madrinas, no sé si lo sepan, esta zona del país consume el 15% de los autos del país. Es un número impresionante, son miles de autos que se consumen aquí. Y todos esos autos van por carretera, con un riesgo impresionante. Entonces, bueno, nosotros pensamos, subes la madrina al barco y alguien la recoge del otro lado. Pero las empresas de madrinas no permiten eso, porque el operador de una madrina no es un operador solamente, es además un ejecutivo comercial que se encarga de recibir el auto, subirlo a la madrina, entregarlo en el destino en la agencia y asegurarse de que le firmen de recibido a conformidad. Y él lleva parte de su ingreso, es de toda esa chamba que no tiene propiamente nada que ver con la parte operativa. Entonces eso nos hizo también pensar en rediseñar el modelo de servicio de tal suerte que el barco, aunque suene ilógico, lleve operadores. Entonces, un toque tremendo esto. Lleve operadores y aunque el operador aparentaría estar de vacaciones arriba del buque, bueno, en realidad, pues va cuidando su unidad. Una pregunta. Sí. En relación al costo del servicio terrestre comparado con un servicio intermodal, voy a suponer que me ahorro un 30%. Pero ¿qué pasa con las maniobras de carga y descarga si utilizo el intermodal? Está incluido. La tarifa que mencioné hace un rato, a reserva que me haya equivocado un poquito para arriba o para abajo, incluye ya la maniobra de subir el remolque del barco y bajarlo, ¿verdad? Y en el caso de Yucatán, donde el puerto Progreso tiene limitaciones de espacio para recibir los remolques, ya está contemplado un patio que está en un punto intermedio entre Progreso y Mérida. Sí quiero aclarar un poco, ese ahorro del 30% no es tanto, el ahorro debe andar sobre un 15, 20% quizás, y mucho depende de cómo se evalúa el número con el que estás trabajando. De ahí venía esa reflexión importante de la profesionalización del empresario, ¿verdad? Donde no tenemos claro cuánto nos está costando un servicio y al final del día estamos regalando el servicio. Sí. Se junta, como dicen en el rancho, el hambre con la necesidad, ¿no? Alguien que no sabe cobrar con alguien que sabe pagar muy mal, para no ponerles nombres. Entonces se da un cóctel molotov tremendo, ¿no?
donde escuchas tarifas, un México-Mérida, 40,000 pesos. 40,000 pesos con 6 días de camino, discúlpame, pero creo que le estamos regalando el dinero, ¿verdad? Tú puedes ir a Veracruz ida y vuelta con 20,000 en un día. 20,000 un día contra 40 a Yucatán en 6 días, pues como que no es negocio. Sucede más o menos lo mismo que acá con la península, ¿no? Son mercados, son áreas que se parecen muchísimo. Lo único es que aquella es selva y este es desierto. Pero ambas no producen, ambas demandan, ¿verdad? Y ambas, pues esta es una isla natural, ¿no? Aquí el reto es que aquí o le das la vuelta a la península, que son 3,600 kilómetros, o te vas nadando. Sí. Y acá estamos compitiendo con la carretera, ¿eh? No hay más de 5 historias de éxito de ferries en el mundo que le ganen a la carretera. Y las que le ganan son precisamente porque han pensado y se han hecho los números apropiados de llegar a una tarifa que sea atractiva para el usuario y que además el usuario tenga claro cuánto le está costando actualmente, que ese es el verdadero reto. Gracias. Oye, Alberto, pues antes que nada, muchas felicidades. La verdad es que el proyecto suena muy bien, ¿no? Yo creo que va a tener mucho éxito. Gracias. Oye, preguntarte, los que estamos interesados en el servicio, ¿dónde podemos tener información de fechas de arranque o darle seguimiento para Bueno, empezar estamos nosotros tenemos stand aquí. El servicio, que este es todo un tema, ¿no? ¿Qué marca va a llevar? ¿Baja Ferries o cómo le vas a poner? Pues bueno, yo sigo, no sé si los yucatecos entiendan Baja Ferries, ¿verdad? Pero sí creo que Baja Ferries, tenemos 15 años navegando diariamente, haciendo la chamba, creo que muy bien, somos la naviera más grande de México, lo vamos a comercializar nosotros, específicamente un servidor. Tenemos un stand aquí en ANTP, muy mal ubicado, pues está en la mera entrada, ¿verdad? Entonces, ya tenemos las tarifas, tenemos los itinerarios y de lo que estamos ávidos es tratar de formalizar esto, que debo también advertir y comentar que desde hace alrededor de 8 o 10 años se está madurando por nosotros y por otras gentes. Y hace alrededor de 2 o 3 años hubo quien se acercó en forma muy seria con ANTP para proponer el servicio. El detalle es que quien propuso eso dijo: yo tengo el barco, el señor tiene las maniobras, el otro señor es el de los puertos y el otro señor es el de los remolcadores. Y entonces nadie ha sido capaz de dar una tarifa de puerto a puerto. Ya olvídense de puerta a puerta. Nadie en México. ¿Por qué? Porque no son compañías de ferries. O sea, lo puedo decir con todo orgullo y no lo tomen a sangre nada, pero somos la empresa con mayor experiencia en ferries en México y probablemente en América, ¿verdad? Entonces creo que esta parte la dominamos, la conocemos, es algo que vemos que existe una necesidad y además se ha ido haciendo un caldo cultivo muy interesante, que es por eso abrí la plática con eso: inseguridad, falta de operadores, costo de combustible, cierres de carreteras. Le estás aventando más vehículos a las carreteras cada vez, por determinadas razones que no es tema de la plática. Entonces las carreteras te las vas a acabar. Esa es una realidad. Y es un hecho la cantidad de operadores que se está llevando a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ganan en Estados Unidos a la semana lo que aquí ganan al mes. Y allá no tienen el problema que los amaguen, que los roben, que los asesinen, que los maltraten. Entonces la verdad es un entorno que creo que, como he comentado yo, pareciera que las estrellas se alinean para que esto pueda funcionar, ¿no? Aquí lo que nos falta, pues tenemos los aliados, otros transportistas terrestres, no nos podemos comer el pastel solo. O sea, cuando ves los volúmenes que mueve una empresa de frituras de México a Yucatán, dices: yo no me lo puedo comer solo. Si me lo como, me voy a empachar. Necesito aliarme. Entonces estamos en un rol de hacer alianzas con compañías de transporte terrestre, tanto en el macizo continental, en esta parte, como acá en la península. Porque si no, no vamos a poder, nos vamos a empachar, ¿verdad? Y aquí lo que falta, bueno, es el respaldo del usuario, del cliente, donde se trascienda de: oye, qué bonita idea, está fregoncísima, cuando empiezas a decir, bueno, ¿dónde pago? La verdad es que mientras no chille la caja, pues esto no está pasando nada, ¿no?
No sé si recuerdes, hace muchos años había el ferry de Puerto Vallarta a La Paz también, y hay el ferry de Guaymas a Santa Rosalía. ¿Esos también los operaban ustedes o era otra entidad? Y no sé, ¿qué tan conveniente sería de Lázaro Cárdenas para llevar los productos del aguacate de Michoacán o tantos productos que se producen en esta zona del sur sin que se en las carreteras, sino ya de forma inmediata llegar a Lázaro Cárdenas, Manzanillo, inclusive Puerto Vallarta, para llevar el producto a la península? Sí, bueno, por partes, el de Guaymas Santa Rosalía algún tiempo lo operamos nosotros. Es una ruta que realmente tiene un atractivo económico tremendamente bajo. El Puerto Vallarta, Cabo San Lucas fue algo adelantado a su época, ¿verdad? Cabo San Lucas no era lo que es ahorita. Y ahorita que pudiera ser interesante, Cabo San Lucas no tiene un lugar donde atracar un barco, un ferry. De hecho, los cruceros no pueden atracar. Puerto Vallarta tampoco tiene condiciones para un ferry. Estos corredores de acá, desde luego que hay un modelo de negocio o de servicio interesante. Yo en algún momento hace años, en un sueño guajiro, encontré que había un potencial para mover papas de Baja California Sur y de Sinaloa hacia Oaxaca, porque aquí en Veracruz hay una planta inmensa de Sabritas que requiere papas. Y bueno, se quedó esto en un sueño porque no teníamos quizás el conocimiento, no teníamos la información, ¿verdad? Pero realmente logramos encontrarle carga para 9 meses del año. Nada más que esos 3 meses del año que no le encontraste carga es la diferencia entre perder o ganar. Un factor interesante, ayer que estuve yo con gente de Coaching Reports, que les interesa mucho esto, me hacían una pregunta clave. Me dice, ok, ustedes son navieros, conocen el servicio, conocen el negocio, saben manejar barcos, pero la gran pregunta es, ¿tienen clientes? Tenemos clientes. Hace años se abrió un servicio de Veracruz a Mobile, Alabama, con unos barcos inmensos, una inversión monstruosa, y fue un rotundo fracaso. ¿Saben por qué? Porque no tenía clientes. Tenía una buena idea, pero no tenía clientes. En este caso de acá, tenemos el tremendo activo que los clientes que están aquí son los mismos de acá. Eso es un tremendo activo, ¿verdad? Y bueno, no es un mercado, no es un servicio que no se puede emular en otras partes del país. Si se fija uno en todas un proyecto que presentó el coordinador de puertos, trae el mapa de México con muchas rutas por mar. Trae esa que mencionaron ahorita de Ensenada a Manzanillo, traen algo de Sinaloa, acá Lázaro Cárdenas hacia Oaxaca, trae las de Chiapas, trae de acá del norte, de Altamira y Tampico a Yucatán, pero bueno, no deja de ser más que algo bonito para presentar, ¿no? Realmente el momento de verdad es cuando te pones a echarle números y cuando empiezas a compararlo contra tu contratipo. En este caso, la competencia nuestra pudiera ser la carretera, ¿verdad? Vía férrea es extremadamente ineficiente. El tren nuevo que va a abrirse es de pasaje, no es de carga, ¿verdad? Entonces creo que tenemos un caldo de cultivo interesante para esto. Buenas tardes, Alberto. Gracias por compartirnos tu experiencia y felicidades por el proyecto. Mi nombre es Marcelo Peláez, vengo de Dryport Global y la pregunta es ¿qué capacidad tiene el ferry en cuanto a TUs o en cuanto a cajas de 40 o 53 pies? Los ferries se mide en metros lineales, porque primero llenas de largo que de peso, ¿verdad? Y como la carga va rodada. Entonces, en el caso de Veracruz es un barco de 3,000 metros lineales, estamos hablando aproximadamente, si fueran trailers, 150 trailers. Y si fueran cajas, dependiendo si son 40 o 53, entre 200 y 250 cajas. Gracias. Esa es la capacidad. Y alrededor de, pensamos, unos 100 autos que puedan ir también rodados en una cubierta especial. En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales,
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista o en nuestra versión impresa. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria.